Capítulo 2. La desconfianza que se ha de tener en sí mismo. La desconfianza en sí mismo es tan sumamente necesaria en el combate espiritual que sin esta cualidad o condición no solamente no podremos triunfar contra los enemigos de nuestra santidad, sino que ni siquiera lograremos vencer las más débiles de nuestras pasiones. Siempre se cumplirá lo que dijo la profetisa Ana en la Biblia: no triunfa el ser humano por su propia fuerza. Y lo que anunció el profeta: mi pueblo dijo, soy fuerte, puedo resistir solo al enemigo, y fue entregado en poder de sus opresores. Es necesario grabar profundamente en nuestra mente esta verdad, porque sucede desafortunadamente que aunque en verdad no somos sino nada y miseria, sin embargo tenemos una falsa estimación de nosotros mismos, creyendo sin ningún fundamento que somos algo, que podemos algo, que vamos a ser capaces de vencer por nuestra cuenta y con las propias fuerzas. Este error es funesto y trae fatales consecuencias, y es efecto de un dañoso orgullo que desagrada mucho a los ojos de Dios. Y si lo aceptamos, se cumplirá en cada uno lo que cuenta el salmista: yo creía muy tranquilo, no fracasaré jamás, pero alejaste, oh Dios, tu ayuda de mi lado, y caí en derrota y opresión. Tenemos que convencernos que no hay virtud, ni cualidad, ni buen proceder en nosotros que no proceda de la bondad y misericordia de Dios, porque nosotros mismos, como dice San Pablo, ni siquiera podemos decir por propia cuenta que Jesús es Dios. Toda nuestra capacidad viene de Dios, pues Dios es el que obra en nosotros el querer y el obrar. Por nuestras solas fuerzas, lo que somos capaces de producir es maldad, imperfección y pecado. La desconfianza en sí mismo es un regalo del cielo, y Dios la concede en mayor grado a las almas que tiene destinadas a más alta dignidad, hasta que puedan repetir lo que decía aquella famosa mujer de la antigüedad llamada Santa Hildegarda: de lo único que puedo tener absoluta seguridad en cuanto a mí misma es de mi pavorosa debilidad para pecar y de mi terrible inclinación hacia el mal. Dios lleva al alma hacia la desconfianza en sí misma, permitiendo que le lleguen tentaciones casi insuperables, caídas humillantes, reacciones inesperadas, y que aparezcan en su naturaleza unas inclinaciones inconfesables, y dejándola por ciertos tiempos en una tan oscura noche del alma que hasta para decir un Padre Nuestro siente fatiga y desgano, de manera que se llegue a adquirir la convicción de la total impotencia e incapacidad para caminar hacia la perfección y la santidad si el poder de Dios no viene a ayudar. El principal remedio de los 4 que vamos a aconsejar es pensar y meditar hasta convencerse de que por las propias y solas fuerzas naturales no somos capaces de dedicarnos a obrar el bien y a evitar el mal, ni de comportarnos de tal manera que merezcamos entrar al reino de los cielos. En nuestra memoria deben estar siempre aquellas palabras de Jesús: sin mí nada podéis hacer. El segundo remedio es pedir con fervor y humildad muy frecuentemente a Dios la gracia de confiar en Él y desconfiar de nosotros mismos, porque esto es un regalo del cielo, y para conseguirlo es necesario ante todo reconocer de que no poseemos la desconfianza necesaria, y luego convencernos de que la desconfianza en nosotros mismos no la vamos a conseguir por nuestra propia cuenta, que es necesario postrarse humildemente en la presencia del Señor y suplicarle por su infinita bondad que se digne concedérnosla. Y podemos estar seguros que si perseveramos pidiéndosela,
al fin nos la concederá. Hay un tercer remedio para adquirir la desconfianza en sí mismo, respecto a lograr conseguir por nuestra propia cuenta la santidad, y consiste en acostumbrarse poco a poco a no fiarse de las propias fuerzas para lograr mantener el alma sin pecado, y a sentir verdadero temor acerca de las trampas que nos van a presentar nuestras malas inclinaciones que tienden siempre hacia el pecado, a recordar que son innumerables los enemigos que se oponen a que consigamos la perfección, los cuales son incomparablemente más astutos y fuertes que nosotros, y aún logran hacer lo que ya temía San Pablo: se transforman en ángeles de luz para engañarnos. Y con apariencia de que nos están guiando hacia el cielo, nos ponen trampas contra nuestra salvación. Con el salmista podemos repetir: ¿cuántos son los enemigos de mi alma, Señor? Y la odian con odio cruel. Y no nos queda sino repetirle la súplica del Salmo 12. Señor, ¿hasta cuándo van a triunfar los enemigos de mi alma? Que no pueda decir mi enemigo, le he vencido, que no se alegren mis adversarios de mi fracaso. El cuarto remedio consiste en que cuando caemos en alguna falta, reflexionemos acerca de cuán grande es nuestra debilidad e inclinación al mal, y pensemos que probablemente Dios permite las culpas y las caídas para iluminarnos mejor acerca de la impresionante incapacidad que tenemos para conseguir por la propia cuenta la santificación, y aprendamos así a ser humildes y reconocer las limitaciones y aceptar ser menospreciados por los demás. Si no aceptamos que nos desprecien y nos humillen, no conseguiremos jamás la desconfianza en nosotros mismos, porque ésta se basa en la verdadera humildad, la cual nunca se consigue sin recibir humillaciones, y se basa también en un reconocimiento sincero de que por nosotros mismos no merecemos sino desprecio y humillación. Es mejor ir aceptando las pequeñas humillaciones que se nos van llegando a causa de las debilidades y miserias cada día, y que no nos suceda como a las personas muy orgullosas y creídas que solamente abren los ojos para reconocer su debilidad y malas inclinaciones cuando les suceden grandes y vergonzosas caídas. Les sucede lo que decía San Agustín: temo que vas a caer en faltas que te humillarán mucho, porque noto que tienes demasiado orgullo. Cuando Dios ve que los remedios más fáciles y suaves no producen efecto para hacer que una persona reconozca su incapacidad para resistir con sus solas fuerzas contra los ataques del mal y conseguir su santificación, permite entonces que le sucedan caídas en pecado, las cuales serán más o menos frecuentes o más o menos graves, según sea el grado de orgullo y presunción que esa alma tenga. Y si hubiera una persona tan exenta y libre de esa vana confianza en sus propias fuerzas, como por ejemplo la Santísima Virgen María, lo más seguro es que no caería jamás en falla alguna. De todo esto debes sacar la siguiente conclusión: que cada vez que caigas en alguna falta, reconozcas humildemente que por tu propia cuenta, sin la ayuda de Dios, no eres capaz ni siquiera de fabricar un buen pensamiento o de resistir a una sola tentación, y le pidas al Señor que te conceda la luz e iluminación para convencerte de tu propia nada y de la necesidad absoluta e indispensable que tienes de la ayuda divina. Y te propongas no presumir o pensar vanamente que por tu propia cuenta vas a conseguir la santidad o la virtud. Porque si te crees lo que no eres y te imaginas que podrás lo que no puedes, seguramente seguirás cayendo en las mismas faltas de antes y quizás hasta las cometas aún peores.